Hello dear, esta es la Gaby postproducción. Durante este episodio vas a escuchar que hago muchas referencias a un episodio viejo que hice para mi membresía de Pintor Nocturno en la primera temporada. No lo había yo escuchado hasta que terminé este episodio y bajé a desayunar y dije, ay, lo voy a poner y me puse a escuchar ese audio y me di cuenta que en esa temporada analizo mucho más a profundidad el tema de la rape en la primera temporada, que es como algo que chocó muchísimo. El tema es que ahí como que me afiancé más a concretar ese problema o la problematización que existe alrededor de la normalización de estos comportamientos en BLs, que es muy común. Sin embargo, ahora que volví a leer, debido a que la primera temporada para mí está como muy lejos y continúas con la segunda, tercera y la cuarta, es verdad que en realidad como que dejó de importarme en esta relectura, ni siquiera me fijé demasiado en ese punto. Por tanto, la reseña que vas a escuchar ahorita, a pesar de que sí menciono algunas cosas, no hice mucho hincapié porque en mi experiencia lectora no fue relevante en esta segunda lectura. Si tú quieres un análisis un poquito más de crítica a todo el tema de la no consensualización de esta obra, te lo voy a dejar en las notas de gabyfigueroa.com, que también lo menciono muchísimo, para que puedas escuchar a mi yo de hace 2 o 3 años. Ya, acabo de ir a revisar la fecha y lo grabé lo publiqué el 1 de julio de 2020, estamos hablando de hace 3 años y medio, entonces soy diferente a esa Gaby, así que de todas maneras te voy a dejar el episodio aquí, lo que escribí en ese momento en gabyfigueroa.com, ¿vale? Para que lo revises. Y ahora sí vamos a iniciar como debe este episodio. Hello dear, bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. En esta ocasión vamos a inaugurar la 7ª temporada de este podcast. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante estos años desde 2018. Y bueno, ahora sí viene nuestra 7ª temporada, no hay mucho más que decir. Vamos a dar chan para presentar el manga del que vamos a hablar hoy, que oye, por cierto, yo no sé por qué hago el drama si está en el título de este programa. Las cosas como son. Bueno, si no me conoces, si no recuerdas quién soy Gaby Figueroa, soy la conductora de este programa, llevo ya unos 18 años consumiendo BL, desde manguas, manuas, novelas, etcétera, fanfics, muchos fanfics. Entonces, hace 5 años dije, bueno, voy a armar un podcast y voy a hablar de BL. ¿Cuáles son las condiciones para hablar de BL en este programa? Para que no te asustes, para que no sepas en qué onda que andas, vale. La primera es que soy como una amiga que te va a contar lo que opina de su manga, de su reciente lectura. Lo que significa que no hay guión, yo no estoy leyendo ningún guión, no está profundamente pensado. Esto es, imagínate que yo terminé ayer Pintor Nocturno, como eso de las 10:30 de la noche y hoy estoy haciendo el podcast que son al día siguiente, ¿no? Entonces no hay mucho tiempo para procesar, soy yo así como viviendo el manga y después contándote mis experiencias. Piensa que esta es una nota de voz muy larga de una amiga Fuyoshi que te está contando lo que vivió leyendo este manga. La segunda es que como buena amiga Fuyoshi va esto con altos spoilers. Después de un pedacito de la primera parte donde te explico qué es Pintor Nocturno, de qué va y demás, empiezan full spoilers porque para mí este era como la máxima del programa. Yo cuando hace 5 años que yo buscaba programas de PL, casi siempre se analizaba la obra no dando spoilers, o sea, como, sí, está muy bonita y el final fue muy profundo o fue X, fin. Y yo, pero ¿cuál es el final, amiga? O sea, necesito que me expliques qué pasó, necesito hablar con alguien. Es que yo era una Fuyoshi muy solitaria y era como, necesito hablar con alguien y que ese alguien me diga cosas que yo sentí que vi, pero no sé si entendí. Así que por eso este programa lleva full spoilers y cuando me refiero a full spoilers es, o sea, todos los spoilers, no es como que te voy a contar un pedacito y voy a dejar otro al aire, no, todo lo que a mí me impactó de esta obra lo voy a contar. Entonces va a haber una fracción en la que vamos a hablar específicamente del final y de ahí probablemente metamos reseñas de otras cosas porque yo divago mucho, esa es la tercera cosa que sucede en este programa, yo divago muchísimo, te empiezo hablando de una cosa y luego termino hablando de otra porque esto no está guionizado, entonces pues me flipo. Una de mis lectoras, de mis escuchas me dijo, es que te vamos a decir Diva Gabriela de divagación, entonces ahí. La otra es que también soy autora, tengo algunas novelas publicadas que puedes encontrar en gabyfigueroa.com. También en gabyfigueroa.com te voy a invitar a que nos visites por ahí porque también hay un post en el que va a haber como un poco más de explicación de este podcast y un poco más, ¿cómo se puede decir? Organizado, como más centrado el asunto para que no
divagues tanto. Si estás buscando un podcast o un programa o lo que sea que vaya directo al grano, que tarde 5 minutos en contarte lo que está pasando, este no es tu programa porque yo me tardo bastante. Así que si buscas algo sintético, ve a otro programa. Dicho eso, ya conociéndome, porque así dicen que el que avisa no traiciona, no me acuerdo cómo era. Vamos a comenzar este episodio. Muchísimas gracias a todas. Como repito, esta es la nueva temporada. El plan de esta temporada es volver al blog. Para quienes ya son asiduas de mi programa, este es el momento parroquial en el que contamos esta parte. Este año, este primer semestre, el plan es sacar cada podcast que se vaya programando, publicarlo también en el blog para que tengas un espacio para ir a comentar, para leer cosas que tal vez no te quedaban muy claras o que a mí no me quedaron claras o que omití en el podcast porque luego se me olvidó. Y también que tengas como un archivo donde puedas encontrar desde los videos que se van publicando, el audio de descarga o el link para entrar a cualquiera de las plataformas que te gusta escuchar. Ya sea que me escuches en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en YouTube, ¿no? Así que bueno, dicho eso, gracias por haberme acompañado en el año pasado y antepasado que tuve muy pocos episodios. Vamos a ver si este año puedo remontar un poco. Estoy intentando organizarme. Si no estás suscrita a mi newsletter desde gabyfigueroa.com, que te estás perdiendo 2 relatos muy picantes si no estás suscrita a mi podcast allá en gabyfigueroa.com. También comenté que una de las grandes metas de este año es mejorar el tema de mi organización porque ha sido el talón de Aquiles de cada uno de mis años en general en la vida y ahora que tengo las novelas, los lanzamientos que abrimos, que creo que nunca lo conté aquí, que abrimos el Gabyverso, que es una membresía para mis lectoras, mis suscriptoras que quieran estar como más en contacto conmigo, que quieran estar presentes en misas mensuales, que tenemos como estas sesiones también de club de lectura donde estamos leyendo mis novelas. Bueno, abrí ese espacio que es una membresía y bueno, ahora tengo como ciertas fechas fijadas, ciertas fechas ya como bloqueadas del calendario y eso me está motivando a intentar llevar un calendario más acorde. Así que, dicho esa parroquial, vamos a comenzar con Pintor Nocturno. A ver, no quiero empezar con el veredicto de Pintor Nocturno porque todavía no tengo claro qué pienso, qué opino de Pintor Nocturno. No puedo decir así de que, wow, fue la mejor historia que he leído de mi puta vida. No, tampoco puedo decir que fue mala porque yo en 2018, cuando estrenó Pintor Nocturno, de hecho tengo un podcast hablando de la primera temporada de Pintor Nocturno que no lo subí a Spotify, está en la membresía, lo subí hace muchos años, justo cuando terminó la primera temporada, y yo les dije que me iba a bajar del carro, les dije, mira, es que la verdad no me gusta tanto Pintor Nocturno, es una historia que me parece que es la misma que hemos leído todo el tiempo en el BL, no está aportando absolutamente nada nuevo al género, y yo tengo una sensación un poco de molestia con este tipo de obras que son muy populares, pero que siguen la misma fórmula de siempre, ¿no? Entonces era como, a ver, tengo el tiempo limitado. Yo en 2018, 2019 creo que saqué el podcast de Pintor Nocturno porque acaba de terminar la primera temporada. Yo digo que fue 2019, debí checar la fecha, pero no me acuerdo. Y en ese podcast yo les dije, esto no va a terminar mal. O sea, no hay manera humana posible de que este manga termine mal. Y alguien me puede decir, no, es que ya lo sabías, ahorita nos dices eso porque ya... No, pueden escuchar ese podcast, está ahí con fecha y todo. Yo afirmé desde un momento que esto no iba a terminar mal. Y que iba a seguir la fórmula de siempre, que Seunjo iba a cambiar y que todo iba... O sea, no había ninguna especie de sorpresa para mí. Entonces yo les dije, miren, yo me bajo del coche porque no tengo ni el dinero para estar comprando los episodios ni el tiempo, podría leer otras cosas que me interesarían más para seguir Pintor Nocturno. Entonces yo no continué la segunda temporada, no continué la tercera temporada, la cuarta me la spoileé por las cosas que suben a Facebook. Entonces para mí fue como, la gente así de que no, es que va a acabar mal, y yo estaba como, no creo, ¿sabes? O sea, me sacaban los spoilers así de yo decía, pues no creo. O sea, me da igual que lo hayan apuñalado, no creo que vaya a acabar mal. El tema es que por fin terminó la historia y entonces empecé a ver como comentarios divididos acerca de si les gustaba o no les gustaba el final. Y fue donde dije, mira, no sé con qué episodio volver. Les debo mucho a mis escuchas del año antepasado y demás porque les he prometido un montón de capítulos y nunca les he cumplido, y luego los manguas populares luego no los leo, no porque no me encanten, es porque no me encantan. O sea, es que me refiero a que luego digo, ay, no se me antoja leerlos. Así que les debía yo algo más como popular. Entonces dije, bueno, vamos a leer Pintor Nocturno. Así que me embarqué en esto. Yo ya tenía comprada la primera temporada en Lexin. De todas maneras,
el ojo de la cara que me salió. O sea, si me pongo a pensar en plan de, güey, si yo volviese a leer Pintor Nocturno, comprando desde la primera temporada y pagando toda la historia de un bonche, porque yo en este caso piensen que yo nada más tenía que comprar la primera temporada, tuve que comprar la segunda, la tercera y la cuarta de un remplón, ¿no? Entonces, me estaba doliendo el codo, me estaba doliendo el codo y dije, la verdad, yo no pagaría por esta historia. Es decir, si alguien me pregunta, Gaby, ¿vale muchísimo la pena leer El Pintor Nocturno? Si te gustan este tipo de historias, sí, vale la pena. Pero si no, yo la verdad es que no invertiría todo mi dinero en Pintor Nocturno. Esa es una realidad. O sea, lo hice por ustedes. Lo hice por ustedes. Páguenme la terapia. Lo hice por ustedes. Pero aún así, me gustó Pintor Nocturno. Entonces vamos a desglosar un poco de esto porque, como dije, tengo sentimientos encontrados y no quiero arruinarle la experiencia a nadie. Primero que nada, vamos a hablar un poquito de qué trata Pintor Nocturno. Si no quieres más spoilers, que ya dije que alguien apuñalaron, ¿verdad? O sea, bueno, omite eso y bórralo de tu mente, finge que no lo dije, y vamos a empezar con un poquito de reseña, resumen de Pintor Nocturno, y luego sí vamos con spoilers. Que corra esa cortinilla. Las Fuyoshis tenemos la razón. Sorry, not sorry. Bienvenida a Fuyoshi Senpai, el podcast en el que analizamos parte de este grandioso mundo Boys Love con altos spoilers, mucha divagación y fangirleo total. Adelante, eres bienvenida, pero recuerda, pasa bajo tu propio riesgo. Volviendo al tema, querida Kouhai, Pintor Nocturno. ¿De qué trata? La autora se llama Byeon-duk. Mira, yo pronuncio, esa es otra cosa que debí decir al inicio de este podcast, pronuncio como el orto, ¿vale? Yo sé que no estoy pronunciando bien, el problema es que nunca entiendo cómo se pronuncian los nombres, principalmente lo que es Corea y China, me cuesta trabajo. Entonces, voy a decir los nombres así latinoamericanizados a la 10ª potencia. Entonces ya sé que alguien me va a decir, Gaby, así no se pronuncia Byeon-duk, así no se pronuncia Seungho, así no se pronuncia Nakyum. I know, I am so sorry, I'm so sorry, pero no es mi lengua y me cuesta, entonces no quiero estar ahí pensando de que lo estoy pronunciando mal. Vale, Pintor Nocturno, de la autora Byeon-duk. ¿De qué trata? Bueno, un pintor que se dedica a ser, bueno, me ha dicho, un chico que vive en una casa Kisaeng, que es una casa de prostitutas de la época, dibuja pinturas eróticas que llegan a un lord, a un noble que vive en esta zona que se llama Seunho Yoon, ¿vale? Seunho tiene una adicción al sexo, es un tipo que se la pasa follando con medio mundo y es sodomita, es decir, es gay, pero bueno, en esa época se les decía sodomitas, ¿no? Entonces es sodomita, le gusta dar por atrás, no que le den, pero sí dar por atrás. Entonces el punto es que es un punto rojo, es una mancha en el lugar en el que vive. Todo el mundo lo reconoce por estas conductas totalmente inapropiadas y cuestionadas y pues ahora sí que enjuiciadas en la época, simplemente que como Seunho era de una familia de alcurnia, de largo apellido, de abolengo dirían por ahí, pues no le pasaba nada, ¿no? Pero la gente no lo trataba muy bien, no lo veía con buenos ojos, pero el tipo tenía poder y era un sádico loco. Entonces tampoco se atrevían a ir en contra de sus órdenes. Así que Seunho encuentra las pinturas eróticas de este pintor y se da cuenta que se obsesiona con ellas y que literal no se le levanta si no ve esas pinturas. Entonces dice, ¿sabes qué? Vamos a arreglar este problema. Trae el pintor. Manda a sus achichincles a buscar al pintor, lo encuentran y resulta que Nakyum ha dejado de pintar y ahora es un borracho que vive literal en las calles embriagándose, ¿vale? Y Seunho dice, ¿me pintas para mí? Y el chavo le dice, no, ya no pinto. Y él le dice, de hecho, no, le dice que él no es el pintor, que se está confundiendo de persona, ¿no? Que yo entiendo a Nakyum porque dices, oye, si tú estás dedicándote a algo que está prohibido en tu época, que no está bien visto en tu época, más que nada, y encima no tienes el poder para defenderte de esto, para tener un estatus social un poco más agraciado, pues yo también diría que no pinto esas cosas, ¿no? Entonces, el caso es que Seunho no acepta uno por respuesta, de hecho mata al tipo que está junto a él, o lo lastima, no recuerdo si nada más lo hiere o si lo mata, porque le dio información falsa, ¿no? En este caso le dijo que este era el pintor y el pintor le está diciendo que no, entonces Bato va y lo raja ahí con la espada y entonces Nakyum pues dice, madre mía, este tipo is fucking crazy. Y así es como Nakyum termina viviendo en la casa de Seunho, básicamente amenazado, y tiene que pintar para él, ¿vale? Ese es su trabajo, tiene que pintar para él y pintar consiste en pintarlo a él mientras fornica.
O sea, sí, literal, es muy voyeur la situación porque lo ponen ahí en el cuarto de Seunjo. Seunjo está como con 4 vatos, no sé cómo chinte te hace de abasto, pero está ahí con 4 vatos y le dice, ahora tú pinta, cariño, píntame como a tus chicas francesas. Perdón, tuve un exabrupto. Y eso trata Pintor Nocturno. Fin. Fin. Ahora sí vamos a entrar en tela de spoilers. Así que si te gusta Pintor Nocturno, si te gusta ese tipo de tramas de tipo Cinderella y La Bella y la Bestia, esta es tu trama. ¿Está buena? Sí. ¿Está buena con W? También. Tiene muchísimas escenas porn. O sea, bueno, es que la trama gira alrededor de un tema porn. O sea, no hay mucho más que decir. Hay mucho sexo. Mucho. Así que si ese es tu cup of tea el día de hoy, así si tienes ganas de leer algo así, mira, que yo creo que sí está bastante buena. A mí me gustó, entonces ese es el veredicto general. Si ya quieres profundizar, vamos a entrar en materia ahora sí, a lo que vinimos, a lo que viniste, el chisme. ¿Qué onda con Pintor Nocturno? A ver, empezamos por lo primero. Yo les dije desde un inicio, esta historia es una fórmula que ya se ha visto muchas veces y es la fórmula de Cinderella combinada con la de La Bella y la Bestia. Voy a explicar estas dos formas de contar historias porque es lo que permea en absolutamente toda la comedia, las historias románticas, pero en el BL esto da como mucho más, vamos a llamarlo de esta manera, querido, lo que más les gusta a las personas y lo que por tanto hay mayor oferta y mayor demanda, que es, hay un vato que es pobre, tiene problemas económicos, tiene problemas sociales, es decir, está en la cadena baja del estrato social de su situación. Y conoce a un vato que está totalmente por encima de él, está arriba en la cadena alimenticia de la gente, de sociedad y el dinero. Y ese güey se obsesiona de alguna manera con el otro vato y empieza a tener una relación físico-sexual. Ese es el trama de estas historias. ¿Qué sucede? Que el otro vato siempre está cerrado emocionalmente, es decir, no tiene interés alguno en enamorarse, no tiene interés alguno en conocer a la otra persona, es básicamente una bestia. De ahí el tema de que es La Bella y la Bestia, porque aparte de que sacan a un personaje que está en la miseria, la pobreza y la inmundicia y lo llevan a un nuevo lugar que es la pirámide social de esta historia, o sea, me refiero a poder económico, social, por ejemplo, Mingua con Jinx. El vato este de Jinx, perdón, ¿cómo se llama? El vato que se dedica en las peleas estas, pues está por encima de toda la tabla porque tiene fama, tiene dinero, lo tiene todo. Y en cambio, el vato que le está haciendo los masajes está en la miseria, ¿vale? Le pegan los cobradores. Mayor ejemplo no hay. Vean a Nakyum y a Seunjo. Seunjo es un noble y Nakyum es un chico o huérfano que viene de una casa de prostitutas. No se puede estar más bajo en la escala social, ¿vale? Para que nos entendamos, no se puede estar más abajo en la escala social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues se mezcla con el de La Bella y la Bestia, que es el vato este, es una bestia, es un bruto. Inserte canción esta de... Hay una canción, de hecho, si la puedo poner. No, porque me la bajan por copyright. Los odio. Es una canción de que voy a dejar aquí en gabyfigura.com, /blog. Ahí vas a encontrar, no es cierto, /podcast. Ahí vas a encontrar la canción que les estoy diciendo. Que dices, sí, weón, eres una rata de 2 patas. No es esa, pero eres una rata de 2 patas. Eres un miserable, un inmundo, un chanta. No, eres de lo peor, ¿vale? Porque ahora la bestia se ve, no es literal, no es como La Bella y la Bestia del cuento, sino que es metafórico, es este tipo, es un desgraciado, básicamente, ¿no? Y entonces el poder del amor va a transformar a esta bestia en un ser muchísimo más humano, por así decirlo, ¿no? Lo va a humanizar. De hecho, hay un paradigma que se llama así, la humanización del monstruo, ¿no? O la domesticación de la bestia. Y por alguna razón es uno de los tropos más populares en el mundo de lo femenino, en el mundo del romance. Cinderella, quiero que alguien me saque de ser pobre. Humanizadora de monstruos, quiero convertir a este ser que no sabe qué es en alguien más humano, o domesticadora de bestias, quiero que este tipo que es peligroso siga siendo peligroso, pero no sea peligroso conmigo, ¿vale? Yo domestico a esta bestia. Fantasías femeninas aparte, de eso van la gran mayoría de BLs. El tema es que el BL tiende a pues potenciar la dinámica porque al no haber una especie de reflejo con el personaje femenino, es decir, no estás pensando en, esta es una chica y las chicas no deberían de pasar por esto, es como, este es otro vato, este es otro vato, entonces, que le pase lo que tenga que pasar. Así que es por eso que son tan populares en el BL.
Además de muchas otras cosas, porque ahí tendríamos que ponernos a analizar por qué es que estos paradigmas son como tan populares. Pero es lo que hay. Así que Pintor Nocturno yo decía, bueno, es lo mismo. Es como ver a Jinx, pero versión en el pasado, ¿vale? Es como ver a la bestia, pero en otro contexto que es en esta ocasión histórico. Así que yo sabía cómo iba a terminar. Es como Seunjo iba a transformarse en un tipo muchísimo más devoto y iba a encontrar su propia humanidad. Iba pues a redimirse de alguna manera y luego iba a quedar feliz con Nakyun. ¿Y cómo terminó? Pues así. Cero sorpresas, cero sorpresas. Así terminó, así es como iba a terminar. Y yo entiendo que mucha gente decía, es que yo sí tenía dudas. Yo sí tenía dudas porque Byung-duk había dicho que no iba a terminar feliz. Y la verdad es que yo no sé dónde habrá dicho Byung-duk, pero mi teoría es que ella lo dijo para ganar fans. I'm so sorry, soy escritora y yo entiendo estas cosas. Gente, Byung-duk sabía cómo iba a terminar esa historia. Y si bien en algún momento igual y lo dudó, igual y dijo, ¿qué tal? Y le entró la espinita de, ¿qué tal si esto acaba en tragedia? Porque a la gente le mola la tragedia. Entonces, ¿qué tal que si esto acaba en tragedia? Que era algo muy típico de los K-dramas de los 2000. Les encantaba matar a sus protagonistas por alguna razón. Era como, güey, son felices, apuñálalos, que los atropelle un auto, que vuelen en pedazos por una explosión. Yo qué sé, mátalos. Mátalos. Es como que les molaba a las autoras, a los guionistas de K-dramas. Pero esto se transformó más o menos en 2010, cuando los K-dramas tuvieron el boom occidental. Y ya es casi poco probable, a menos que estés viendo un manga muy de tragedia, que esto termine en tragedia. Entonces, si Byung-duk en algún momento se lo pensó, simplemente lo pensó y fue como, tengo la espinita, pero no lo iba a hacer. ¿Vale? Porque, y esto lo comprobé en la nota final de autor, que ahorita hablamos de la nota final de autor, el tema es que también entiendo, por un lado, estas declaraciones del autor hacían que la gente estuviera como, ¡oh, por Dios! ¡Todos vamos a morir! ¿No? Y por otro, el periodo de espera que hubo en Pintor Nocturno. Para quien no sepa, está escuchando este podcast por primera vez y no esté familiarizada con el fandom de Pintor Nocturno, la autora tuvo varios problemas de salud a lo largo de la serialización, que viene desde 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Creo que dijo ella, entonces creo que estoy calculando mal los números, pero creo que ella dijo que tenía unos 4 años más o menos dedicando su vida a Pintor Nocturno, y creo que fueron 5 años en total dedicando su vida a Pintor Nocturno. Entonces, claro que en ese periodo hubo muchos hiatus. Los manguas tienen una serialización que a mí me parece básicamente inhumana, es decir, me parece realmente muy complicada de seguir, que es capítulos semanales, ¿vale? Capítulos semanales porque así la gente puede, pues, comprarlos y ser adicto a estas cosas. Entonces, se lanza un capítulo a la semana, un capítulo quincenal. Esto es un trabajo enormísimo. La ventaja de esto es que al estar en Lesshin, me imagino que hay un equipo de soporte, asistentes y demás, como los mangakas. Pero si tú piensas en una historia de manga que tenga la cantidad de capítulos que tiene Pintor Nocturno, que son 129, creo que son los números de capítulos de Pintor Nocturno, 129 capítulos de un manga. En una historia de manga, el manga se lleva el doble de años fácilmente, ¿vale? El doble de años, porque el proceso de sacar un manga, los capítulos no son tan rápidos, a menos que sea un exitazo como lo que yo sé, Naruto, que salió un episodio semanal y el pobre vato después de eso dijo al diablo, yo ya no quiero escribir nada, a menos que sea ese hitasísimo en el que la publicación tiene que ser como muy a presión. Otros mangas se llevan muchísimo tiempo. Estaba yo pensando el otro día en Skip Beat, estaba yo buscando semes que me gustan, pero personajes masculinos que me gustan, y me apareció en Pinterest Skip Beat, y yo, ay, Skip Beat, no manches, ¿en qué irá? Skip Beat tiene como 380 capítulos y lleva 20 años en serialización. O sea, what the fuck con la autora, ¿no? Pero es verdad que, yo qué sé, Kuroshitsuji, todos esos mangas que tienen, pues, actualizaciones mensuales incluso, pues, ¿cuándo van a acabar? 124 capítulos para un manga es muchísimo más tiempo que para un manga, que se está actualizando de manera semanal o quincenal a lo mucho. Entonces, el ritmo de trabajo es, pues, desgastantísimo. Esa palabra no existe, pero me acabo de desgastantísimo. El chiste es que Byung-duk empieza con esta serialización y pues empieza a tener problemas de salud, porque mira, yo el tiempo que llevo en la silla y ya me duele la espalda, imagínate ella ahí toda doblada como camarón, intentando dibujar y poniendo las escenas sexuales que dice que fueron lo que más le costó trabajo. Bueno,
Hazte tú una idea, el chiste es que terminó en el doctor a cada rato, ¿no? Es como que empezaba y después decía, gente, vamos a tener que espaciar 2 o 3 semanas el siguiente capítulo. Entre temporada y temporada se daba unos descansos relativamente largos para el tipo de publicación que ella hacía. Yo no creo que sean largos, es decir, para mí es que la pobre mujer estaba ahí como machacándose la salud, pero a nivel de lo que se suele producir en manga, pues eran descansos relativamente largos, ¿no? Entonces la gente tenía que esperar 3 semanas para averiguar qué pasaba después de que a Seunjo de que Jiwa contrataba a un vato que lo iba a secuestrar, ¿no? Entonces la gente decía, por Dios, ¿qué va a pasar? Y pasaban días y días y días y no se enteraba. Entonces la ansiedad, esto lo he dicho en muchísimos episodios de mi podcast, no es lo mismo chutarte una historia de inicio a final en un breve periodo de tiempo, es decir, leer continuamente capítulo tras capítulo, a leerlo serializado, es decir, a leerlo con estos tiempos espaciados en los que tú esperas ansioso el siguiente capítulo. Creo que las experiencias lectoras son totalmente distintas. Creo que eso genera también mucho más apego por una obra, el hecho de que tú estés durante 5 años, 10 años, 20 años leyendo una historia hace que sientas un apego más grande por la historia porque pasaste más tiempo de tu vida con esos personajes, con esas tramas, con esas angustias. Entonces yo creo que eso es una experiencia muy rica que solamente se vive una vez, que es mientras se realiza una historia. De hecho, breve paréntesis, es por esto que yo creé el Gabiverso, porque voy a empezar unas nuevas novelas y quería serializarlas, ¿vale? Entonces quería, pues, esta especie de experiencia de al mismo tiempo que vas escribiendo, vas publicando y va llegando el feedback y todos, tanto autor como lector, están esperando el nuevo capítulo. Así que por eso es que yo entiendo que también la angustia de la gente de decir, weón, Nakyum sí se va a petar. Nakyum, voy a esperar a que pase la puta moto de mi vecino. Paréntesis nuevamente. No es la moto, está calentando el puto coche. Tengo un vecino que de verdad es como, weón, lo calientas cada día. Por el amor de Dios, deja ese puto coche. Ay, qué no. Ay, mi espalda. Ay. No, sí es la moto. Sí es la moto, ya se va. Pequeño paréntesis, me he mudado, entonces en esta nueva temporada, van a tener ruidos que no conocíamos, ni ustedes ni yo, vamos a tener ruidos de la calle, ruidos de donde ahora vivo, con los nuevos vecinos y todo este rollo, así que les invito a descubrir qué ruidos me van a sacar de quicio esta nueva temporada. Antes eran mis perros, que también probablemente en la segunda mitad de esta temporada vuelvan a aparecer, pero por ahora no están aquí, y qué nuevos ruidos van a alterar mi paz y mi cordura. Estoy bien. Entonces, a eso es a lo que me refiero. La experiencia es totalmente distinta, así que no estoy invalidando el hecho de que tú pensases de verdad que estos vatos no iban a quedarse juntos. Además de que creo que está bien padre, yo lo hago así porque ya sé más o menos las estructuras narrativas, entonces no te sorprenden ciertas cosas. Tengo 18 años consumiendo BL y ya unos 3 años escribiendo, entonces pierde cierta magia, que si yo no supiera todo esto, la vivo muchísimo más emocionada, ¿sabes? Si yo me puedo apagar esta parte crítica o esta parte escritora y nada más disfrutar la obra, yo sí lo hubiese pasado mal, y creo que eso es muy chido cuando tú estás como súper comprometido con la obra y dices, güey, es que no sé si se van a quedar juntos o no, aunque tú en el fondo sabes que sí, o incluso dices, mira, igual y no, esa emoción no te da regreso a nadie, Así que, miren, ahora es el afilador. Bueno, es que ruidos, la gente, la vida. Continuamos con qué pasó con Pintor Nocturno. Voy a hablarles ahorita un poquito de qué es lo que más me gustó de Pintor Nocturno, qué es lo que menos me gustó, y luego analizamos el final, ¿vale? De las 4 temporadas, mi favorita fue la cuarta. Mi favorita fue la cuarta, sin duda alguna, a pesar de que yo ya estaba en plan de que ya acábate, por favor, ¿vale? O sea, yo terminé la tercera temporada y yo decía, ¿por qué va a terminar aquí? O sea, yo le daba unos 4 o 5 capítulos más para que terminara la historia. Entonces, para mí, otra temporada era como too much en mi percepción. Ahora, entiendo por qué lo hizo la autora. Entonces, tengo como esa parte de decir, mira, fue mi temporada favorita, pero al mismo tiempo sentí que fue como muy larga, ¿vale? Y de ahí,
Lo que me gustó fue el dibujo, creo que tiene un dibujo muy bonito, las escenas sexuales y todo lo que tiene que ver con el momento de encuentro físico está muy bien dibujado, aunque la autora dejaba al diablo los escenarios, los personajes como de relleno, las escenografías, las manos, o sea, de pronto era como muy su estilo de dibujo, pues, pero sentías que no había acabado de dibujar las manos, mientras que los rostros estaban muy, muy bien dibujados y como bien pulcros y muy bien, pintados. Las manos, los cuerpos, de pronto, o sea, como que, mira, ahí está, tú entiendes que esto es un pie, tómalo, déjalo, ¿no? Entonces, sí me llamaba mucho la atención como esa contrariedad, esa disparidad en cuanto a lo visual, ¿no? Lo otro que me gustó mucho fueron algunos personajes secundarios y lo que me gustó bastante fue también el drama emocional que viví con Pintor Nocturno, que no lo esperaba, ¿vale? Yo no esperaba, por eso digo que la cuarta temporada para mí fue como la que más me gustó, porque yo si bien no me encariñé con los personajes, en la cuarta temporada yo estaba como, güey, no, yo estaba llanto, ¿vale? No lloré, pero sí estaba como en mis lagrimitas, y eso a mí me gusta mucho. Yo siempre lo he contado, no soy una persona 100% racional, yo como lectora vivo la historia, entonces para mí es muy importante lo que me hizo sentir, y si me hizo sentir ciertas cosas, para mí sube mucho en cuanto a puntos. Me da igual que objetivamente no esté bien hecho, si yo lo sentí y lo que sentí me gustó haberlo sentido, para mí sube puntos. Entonces, por favor, consideren que soy una amiga que se está contando el manga, no soy una analista profesional de manga, no, o sea, yo les cuento lo que viví. Entonces, a mí me gustó mucho el viaje emocional de la cuarta temporada y ya, básicamente eso. Lo volvería a leer, pagaría todo lo que pagué por... No. No, se me hizo muy caro. Es que también yo me lo chuté en 3 días. Entonces, ay, de verdad, y a veces digo, con eso puedo comprar otra cosa. Pero bueno, lo hice por ustedes. Tema ahora central. ¿Qué vemos en la primera, segunda y tercera temporada? Creo que incluso Beyond Duke lo dijo. La primera temporada era una relación de amor-odio, que yo no sé si llamar una relación de amor-odio. Complicado decirle así. Segunda temporada, pues como que van abriendo sus corazones. Tercera temporada, por fin se enamoran, ¿no? Y cuarta temporada, sufrimiento y final. Entonces, la primera temporada tiene todo este montón de escenas en las que vamos a odiar a Seunjo porque está ahí para demostrar que es una bestia, que es una rata de 2 patas, desgraciado, insensible y manipulador a tope, ¿vale? Seunjo está loco, ¿vale? Seunjo está loco. No me voy a meter en su perfil psicológico porque Seunjo tiene un trauma. Él desde el inicio se dio cuenta desde muy chavito que era gay, entonces le da un beso a otro hombre y la gente, su papá, no sé quién, los atrapa, entonces deciden intentar. Hijo de tu reputísima madre, ya regresó el vecino. Señor, estacione la puta moto ya, pues ¿a dónde fue? Fue a la tienda de la esquina y regresó en moto. Si yo escucho la moto, él debe escuchar la ventana. Estoy bien, gente, estoy bien. A ver si no me odia el vecino. Pero es que es verdad. Ok, regreso. Primera temporada, como dije, pues tenemos este rollo donde Seunjo es un desgraciado, entonces secuestran a Kyo. Empecemos con esa parte. Muy bella lo bestia, muy bella y bestia. Secuestran a Kyo, lo pone a verlo ahí fornicar y luego él está teniendo como este ataque violento. Creo que lo imperdonable de Seunjo en la primera temporada es The Rape, ¿vale? La escena del pabellón, creo que es. Bueno, tiene 2 escenas, principalmente el tema sexual. Yo creo que el gran problema de estas historias es el tema sexual. Si tú lees La Bella y la Bestia secuestra a la Bella, ¿vale? La Bella secuestra a la Bella, la Bestia secuestra a la Bella, pero la trata bien, ¿vale? Es como un acuerdo de tu padre por ti. ¿Justificamos a la Bestia? No, ¿vale? Sigue siendo un secuestro, sigue siendo lo que es. Pero no trata mal a la Bella ni la fuerza a hacer cosas que ella no quiera y poco a poco se van enamorando y él va encontrando su humanidad a partir de tener contacto con ella. ¿Cuál es el problema con los manguas BL? Que hay mucho sexo, entonces el sexo está casi siempre coercionado. En el caso de Pintor Nocturno, al inicio yo decía, bueno, a ver, eres un noble que está acostumbrado a hacer lo que tus santos huevos quieren, secuestras a un pintor porque te gustan sus pinturas y lo obligas a verte fornicar mientras te pinta. Pasable, ¿sabes? No justificable, simplemente pasable. Para la época, para el contexto, yo decía, mira, es que seguramente sí lo hacían, ¿vale? Ahora, mi problema vino cuando Seunjo agarran aquí un todo borracho que está todo dolido por Inuin, el vato este sabio, supuestamente. Y sabiendo que está borracho y sabiendo que cree que es
el otro güey lo toma, ¿vale? Eso básicamente es un abuso de poder. Y en el rollo sexual pues se ve un poquito feo. Y luego la segunda parte, que es la más fea, que es la del pabellón, ¿vale? Pero hasta ahí yo a Seunjo no lo veía tan mal, ¿vale? O sea, claro, en los niveles tóxicos del BL. Y a Nakyum tampoco lo veía yo tan mal. Yo recuerdo que cuando me bajé en la primera temporada, yo lo dije, que fue... Me bajo de la primera temporada porque Nakyum me parece que es un personaje que no tiene personalidad, que está como totalmente sumiso y qué hueva, ¿vale? Qué hueva. Pero cuando la volví a empezar a leer, que les digo, la primera temporada la leí 2 veces, yo a Nakyum le noté personalidad, no, más que personalidad, porque eso está mal dicho, la personalidad es, todos tienen personalidad, sino ciertas muestras de autonomía, creo que es eso, ese punto. Nakyum llora muchísimo, pero dadas sus circunstancias no me sorprende que esté llore y llore y llore. Y la verdad es que durante toda la historia se comporta como lo más contrariamente posible que puede. A ver, pensemos en esto. El vato es un chico nacido en cuna baja. Apenas sabe leer y solamente sabe leer ciertos hiraganas. No sé, no recuerdo cómo le dicen porque estoy segura que no es hiragana, pero sabe leer ciertos caracteres. No sabe leer como la escritura más complicada, que de hecho parecía china, pero no me pregunten, yo no sé. El caso es que apenas sabe leer, no es una persona letrada, no tiene estudios, no tiene economía, vive entre prostitutas que lo querían muchísimo, pero al fin y al cabo se crió en este entorno. Cuando un noble medio sádico con una espada viene y te dice, te vas conmigo, ¿qué putas haces? Nakyun incluso como que un poco fuera de la realidad le decía, no, yo no soy el pintor, y se negó varias veces. Para mí eso no es un personaje totalmente sumiso, es un personaje que está incluso colocando su vida en peligro porque, oye, chabón, alguien más sumiso diría, sí, soy yo, perdón, y rompes tus esquemas morales y pintas lo que te dijeron que tenías que pintar. Nakyum no. Nakyum al inicio llega y le dice, yo no soy el pintor, primero se niega, luego ve las consecuencias un poco desagradables, luego intenta pintar. Este acto de pintar le genera a él controversia interna. Le genera a él angustia existencial. ¿Por qué? Porque Nakyum había prometido al hombre que quería que ya no iba a pintar esas pinturas eróticas porque eran malas, ¿vale? Entonces Nakyum era algo que él le gustaba hacer, pero ahora tenía esta parte de moralidad de decir, esto no es bueno, esto no es bueno para nadie, ¿vale? Y hace que me miren mal y que me quieran menos. Entonces Nakyum quiere dibujar pinturas eróticas, pero al mismo tiempo ya no quiere dibujar pinturas eróticas. Si él fuese un personaje totalmente sumiso, un tipo te apunta con la espada y tú estás pintando pinturas eróticas en fa, weón. Ve a la gente que dibuja furries. Ve a la gente que dice, güey, yo necesitaba dinero y me cagan los furries, pero mira, aquí estoy dibujando pitos. No digo las que lo hacen por amor al arte, porque yo ya sé, conozco muchos ilustradores que lo hacen por amor al arte. Hablo de esos ilustradores que dicen, güey, no gano nada, me cagan los furries o ni siquiera me gusta el BL, pero pues aquí estoy dibujando furries anales. ¿Vale? No estoy diciendo que ustedes sean sumisos, me refiero a que el código de valor de Nakyum, el código de pensamiento idea de Nakyum, me parece de un personaje interesante, por eso me estaba gustando Pintor Nocturno. Después como que lo dejé porque en efecto sentí que eran muchas lágrimas, pero al inicio él hace todo lo que puede por mantener su código y no pintar. Y Seunjo lo presiona y lo presiona, pero incluso la manera en la que lo presiona al inicio no me parece tan maquiavélica. O sea, él de verdad está como, vato, te estoy trayendo a una casa donde tienes absolutamente todas las comodidades, sé que te lo estoy pidiendo de una manera poco ortodoxa, pero te voy a pagar por estas pinturas, igual y no quieres verme follar, pero mira, te las voy a pagar, te estoy dando tiempo, te estoy dando espacio, te estoy dando materiales, pinta, cabrón, pinta. Y el vato no lo hace, incluso pareciese que autosabotea sus propias pinturas. Entonces Seunjo pierde la paciencia y el tipo está loco, como hemos dicho, ¿no? Entonces es ahí donde empieza a utilizar el conocimiento que tiene acerca del señor Iduin, que no sé si estoy pronunciando bien, que es el maestro que le enseñó a Nakyum a escribir, a leer, y es alguien que le tiene muchísimo aprecio a Nakyum a él. Entonces lo utiliza maquiavélicamente a tope para que Nakyum ceda y dibuje sus pinturas. ¿Me pareció cruel? Sí. ¿Me pareció maquiavélico? También. ¿Alguien psicópata? No forzosamente. Mucha gente lo llega a hacer en su vida cotidiana y no forzosamente tiene que ser psicópatas, supongo. Hasta ahí yo decía, vale, pues es que Seunjo no está enamorado de Nakyum aquí, ¿no? Es como, quiero algo de ti y soy un tipo que está en la pirámide social. No llegué aquí nada más repartiendo flores, ¿vale? Necesitas tener una mente media cruda para llegar a ciertos lugares.
Ahorita hablamos de eso, de Seunjo. Entonces yo decía, bueno, pues hasta eso no me parece extraño, ¿vale? No me parece extraño, no me parece raro. De hecho, Nakyu me parece que tenía bastante más personalidad. Siento que sí se diluyó a lo largo de la historia, pero me gustaba. Volviéndolo a ver, me gustaba el personaje. Yo también estaría llorando si me acaban de secuestrar y me están haciendo ver cosas que no quiero ver. Y aún así Nakyu tenía los pantalones de decirle que no quería a Seunjo y por eso luego le andaban dando cachetadonas. Y luego pensemos en esto, en el contexto social de la historia sí se entiende que a nadie le importan los plebeyos. Es como que a nadie le importa si se muere un plebeyo, si un plebeyo hace algo, pues simplemente lo castigas. No es como que haya esta idea de que plebeyo y noble son igual porque son seres humanos. Está muy marcado este rollo de diferencia social, tú eres menos que el noble, ¿no? Entonces, a mí me parecía que al inicio lo estaba tratando hasta bien para la condición social de Nakyu. El tema fue cuando ya Nakyu empezó con este rollo sexual con Seunjo, que yo estaba entre dos corazones, porque por un lado es obvio lo que pasó, que hay a rape, y eso no se lo voy a perdonar a Seunjo. Me parece que se pudo haber tratado mejor, porque Nakyu, al estarlo viendo follar con otras personas, sentía placer sexual, o sea, sentía como deseo, ¿no? O sea, le excitaba la situación. Me imagino que esto es como ver porno. Yo imagino que es así como estás viendo porno y te excita la situación. No forzosamente significa que quieras follar con el tipo que estás viendo. No sé si me explico. Es como, claro, si este vato salía a la pantalla y dije, te voy a fornicar, igual y no se me antoja, ¿sabes? Es como, está chido verte de lejos, pero no me apetece contigo. Y creo que es algo más o menos lo que pasaba con Pintor Nocturno. Le excitaba ver las cosas, pero no forzosamente significase que quería follar con Seunjo. Ahora, el caso es que en esta historia sí quería follar con Seunjo. O sea, sí le gustaba. Desde que lo vio fue como, ay, está guapo. Pero no se lo dijo a sí mismo porque no tenía permitido decirlo a sí mismo. Pero sí fue como que le pareció atractivo y verlo en esas situaciones le ponía, ¿sabes? Si Seunjo hubiese utilizado más esa situación en vez de forzarlo, me hubiese gustado más. Ahora, el tema es que por el trauma de Seunjo y también por el tipo de historia que estamos viendo, Seunjo no podía ponerse cariñoso al primer encuentro, porque ¿dónde domesticas a la bestia si la bestia ya está domesticada? ¿No? En este tipo de historias. Ahora, otro tema, es que Seunjo cacheteó la baqueta primero. Yo no me había dado cuenta de esto cuando leí la primera vez, o no me acuerdo, no sé si fue relevante o no fue relevante para mí. De hecho, no tengo que volver a escuchar el podcast que hice porque no me acuerdo de nada de lo que dije. Pero Seunjo se enamoró primero. O sea, Seunjo cacheteó la banqueta por Nakyu súper primero. Fue el primero que dijo, weón, ¿tienes algo que me atrae? Que yo no sabía que era, o sea, de verdad, Nakyu tenía este tema de defender sus ideas, de no querer pintar porque consideraba que eran cosas malas, y creo que lo que más le gustó a Seunjo de Nakyu fue cuando lo vio perder el control total alrededor de Iduin, o sea, cuando él está borracho y se le confiesa a su maestro, que no es su maestro, es él. Creo que ese amor desbordante que vio en Nakyu hacia otra persona lo hizo deseable. Es como, yo quisiera ser el objeto de deseo de este chico para que me ame así. No estoy segura si eso significa que se enamoró de Nakyu como tal o de las posibilidades de que Nakyu lo quisiera como quería a Iduin, ¿no? Pero sí, en ese momento para mí algo le cambió a Seunjo en ese plan de anhelo algo de ti, algo que no puedo obtener porque en este momento quieres a otra persona. Y lo que pudo haber sido una historia muy bonita, pues está transformada porque Seunjo es un animal, una bestia. Y esclavo de sus instintos. Entonces, a partir de aquí, pues empieza la historia de, vale, ya están fornicando y Nakyu tiene el corazón roto por lo que le está pasando con Iduin, que es vamos a hacer esta comparativa. Seunjo es un culero en la vida real, es un tipo psicópata que arregla sus problemas con violencia, arregla sus problemas ordenando a la gente que haga lo que él quiere. Mientras que Iduin es un hipócrita que utiliza a quien tenga que utilizar para llegar a su meta, pero de una manera como más de mosquita muerta, más de, claro, yo te cuido, yo te protejo, pero en realidad estoy buscando siempre beneficio para mí. Que después nos enteramos que Iduin no era así, la sociedad lo fue empujando a que viese la vida en blanco y negro y pensara que no había otra forma de conseguir sus objetivos más que pasando por encima de quien tuviera que pasar y haciendo cosas completamente inmorales para obtener lo que él quería, que en este caso era un puesto gubernamental, ¿no? Entonces, cuando se entera de Nakyu, ¿tú crees que no sabía que Nakyu estaba follando con Seunjo? Lo supo desde el inicio, se hizo güey y cuanto más beneficios veía, más permitió que Nakyu estuviera haciendo lo que tenía que hacer. Para mí esos son los peores, ¿no? Y yo creo que esa era como la intención de la autora, de decir, mira, Seunjo podría ser un criminal, básicamente, asesino, sodomita, adicto al sexo, etcétera, pero no es tan malo como el maestro sabio, porque por lo menos Seunjo dice las cosas de frente, ¿no? Ahora,
estaría chido si fuera así, si dijera las cosas de frente, pero Nakyum no estuviera obligado a estar ahí. Me parecería que eso hubiese sido un juego más interesante, por lo menos en mi perspectiva. Pero el tema es que si te ponen al otro vato como más malo en el sentido de los sentimientos de Nakyum, pero menos malo en el sentido legal de la situación. En cambio, Seunjo, cuando se empieza a enamorar de Nakyum, todavía tiene arrebatos, ¿no? Todavía tiene arrebatos de violencia, todavía tiene arrebatos con los que no sabe cómo lidiar, que es el proceso de domesticación. Si desde el inicio Seunjo se enamora y automáticamente pasa a ser otra persona, ¿dónde está el puto proceso de transformación? Y creo que esta es una de las grandes cosas que nos gustan del BL. Entre más bestia, salvaje, hipnómito, asqueroso troglodita, psicópata desgraciado sea el protagonista masculino, y más se transforme a partir del poder del amor, más nos gusta, porque en mi caso sí pasó. O sea, mi caso fue como, yo cuando empecé a ver que cacheteaba la banqueta, ya estaba así de, ¡ay, Seunjo! ¡Ay, Seunjo! ¿No? Y no entendí entonces, honestamente, no entendí por qué el fandom cada semana estaba con que va a cambiar, mi señor va a cambiar. Huevón, él cacheteó la banqueta primero. Tenía problemas de conducta, obviamente, porque todavía no entendía cómo funcionaba todo este rollo, pero él estaba cacheteando la banqueta primero. Él quería que Nakyum lo quisiera, simplemente que no tenía ni más remota idea de cómo acercarse. Por ejemplo, el tema de los celos. Para una persona normal se gestionan. Para una persona como Seunjo, se mata al objeto del deseo, ¿no? Y de hecho, eso es lo que juega en tu contra, digamos así, con el momento en el que se supone mataron al sabio maestro. Y lo que le juega en contra a Nakyum, porque él quiere confiar en Seunjo, pero teniendo todo este antecedente, no sería raro que Seunjo lo hubiese mandado a matar, ¿no? Entonces, claro, tú vas viendo cómo insisto, este proceso de transformación, y es lo que hace que sea deseable. Mi problema es que yo no sentí que Nakyum estuviera participando en este proceso de transformación. Voy a hacerlo de esta manera. Seunjo se cachetea la banqueta por Nakyum y a partir de querer conseguir su cariño y su amor, se empieza a transformar. Pero yo no vi en más que momentos muy, muy puntuales que Nakyum ayudase a este proceso. Entonces, Nakyum me quedó a deber. O sea, yo estaba así como que el primer temporada era como, pues parece que tiene algo de potencial para dar. Pero la segunda temporada, la tercera temporada, incluso la cuarta temporada era como, Nakyum, ¿qué pedo contigo? What the fuck with you? O sea, ¿dónde quedó tu personalidad? Dirían por ahí, sí, o sea, al final sí fue como, no sentí en ningún momento a Nakyum más que como alguien dulce y poco más, ¿sabes? Cuando creo que le pudieron haber infundado un poquito más de personalidad que ayudase a Seunjo a transformarse, porque en realidad siento que Seunjo hizo todo el trabajo para él solito. O sea, ya sé, esto no es psicología, y miren, hoy quiero dejar en claro esto, es algo que he ido aprendiendo en los últimos meses. Por más que hagas un perfil psicológico, por más que juzgues a un personaje por el tema psicológico, los personajes no son personas que tienen un perfil psicológico. Son personajes que guían una dramaturgia, que guían un acto dramático, que están ahí para mostrarte algo. Entonces no le puedes pedir al personaje que, güey, vaya a terapia. En la puta época yo sea una... ¿Qué puta si va a terapia? No, o sea, no le puedes pedir a un personaje que actúe con la psicología de un ser humano, porque está aquí para dramatizar algo, está aquí para presentarte un drama, una historia dramatizada en el sentido de te voy a mostrar algo a partir de las acciones del trauma de los personajes, pero no forzosamente a través de un perfil psicológico. Entonces se juzga al personaje a partir del drama, de su caracterización. Y creo que eso es algo que ya no hacemos. O sea, hoy en día es como, vamos a analizar el perfil psicológico del personaje y lo que tendría que estar haciendo el personaje. ¿Y cuál es el trastorno del personaje, weón? Seunjo tiene un trauma asociado a la violencia sexual. Por eso es que desembocó en un tema de orgías y tiene un trauma con el papá. Por eso está haciendo todo lo posible por dejar en mal el nombre del papá. Cuando conoce a Nakyum, encuentra una nueva manera de redención, encuentra una nueva forma de vida en la que por primera vez alguien lo quiere, por primera vez alguien está ahí para él, y entonces realmente Seunjo es como el que hace todo el trabajo de transformación. A mí eso me gustó en una medida porque no fue a través del poder del amor, como mucha gente lo interpreta, de que, güey, es que las mujeres son el centro de rehabilitación del hombre, o este personaje, Nakyum, es el centro de rehabilitación de Seunjo. Y no, yo no lo sentí así. Yo sentí que Seunjo fue como, encontré algo que quiero para mi vida, y para conseguir eso algo que quiero para mi vida tengo que cambiar. Y eso es lo que lo hace modificar su conducta. Ahora, insisto, no siento que Nakyum haya proveído muchísimo más a Seunjo, que tuvo que hacer todo el trabajo. Entonces, esas son las cosas que estoy ahí como ambivalente con el tema de Seunjo y Nakyum. La primera temporada, como les dije, es este rollo de van, vienen, es una historia muy centrada en ellos, los personajes secundarios son muy pocos y casi todos desempeñan un papel de vamos a separar a esta dulce pareja.
Jiwa fue mi personaje favorito de la historia. Yo la primera temporada y todavía un poquito de la segunda, no, primera y segunda temporada, yo estaba como muy en plan de, ¿por qué no te quedaste con Jiwa? O sea, ¿cuál fue la situación por la que no te enamoraste de Jiwa? Si estabas buscando un tipo que estuviera ahí para ti, que te quisiera, ahí estaba Jiwa. A mí Seunjo y Jiwa me parecían como que podían haber sido de un Friends to Lovers, ¿sabes? Incluso me parecía que había mucho potencial en esa pareja, porque Jiwa fue el primer chico con el que los atraparon mutuamente, apoyando en la casa de Seunjo, en el cuarto del papá. Los castigan a ambos, por eso es que Jiwa está no, yo ni siquiera siento que sea dependiente, sino que siento que está tan enganchado con Seunjo porque él mismo lo dice. Vivimos cosas juntos que nadie más podría entender. Y Jiwa está enamorado de él y le permite todo este rollo de libertinaje porque lo quiere y siente que tienen un vínculo especial. De hecho, creo que Seunjo también considera que tienen un vínculo especial, pero no lo ve como potencial pareja, ¿no? Y nunca entendí por qué. El tipo me parecía divertido, me parecía, obviamente, tenía como todavía este tipo de sentimientos mucho más interesantes. Era envidioso, aún así permitía que se enjuiciara cosas. Era vengativo, pero al mismo tiempo tampoco era tan malo, ¿no? O sea, empieza a ver al pintor y se da cuenta luego, porque está enamorado de Seunjo, que Seunjo le presta una atención especial que a él no le presta ni a nadie más le presta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú haces cuando ves que algo que tú amas, que tú quieres muchísimo, no quiere contigo? La gente dirá, pues lo dejas ir. Eso es mentira. Los seres humanos estamos rodeados de emociones negativas con las que a veces no sabemos lidiar. Y piensa en un vato que no tiene ni siquiera televisión para detenerse, para decir, mira, lo voy a dejar pasar, voy a verme 50,000 TikToks, voy a evadir mi realidad viendo televisión o saliendo con mis amigos o viendo una serie de Netflix. Estos vatos no tienen otra cosa que hacer más que trabajar en lo que tienen que trabajar y pensar y machacarse la cabeza con lo que está fuera de ellos. Entonces, yo era el hijo de una familia noble, como Seunjo, eran básicamente iguales. Y de pronto aparece un tercero en discordia, por así decirlo, que es de cuna baja, que no sabe leer, que tú no entiendes por qué el amor de tu vida, porque en tu cabeza los nobles son más que los pobres, que los de clase baja. Entonces tú no entiendes por qué Seunjo se está enamorando de este vato y quieres recuperarlo. Entonces me pareció que lo que hacía Jigo era como muy entendible, ¿sabes? Era como, voy a buscar cómo separarlos, voy a arruinar la obra del pintor, y que hasta en ese momento eran cosas que tú, mujer celosa, habrías hecho en algún momento de tu vida, más inmaduro tal vez, pero igual lo hubieses hecho, mucha gente lo hace todavía. El caso es que ya donde se pone peliagudo el asunto es cuando entra Lord Mint, que vendría a ser el verdadero malo de la historia. Hay dos malos en esta historia, que son malos. Siempre son como dos niveles. Tenemos hasta arriba en el top de los malos a Min y al amigo del papá de Seunjo, al Lord Song, que son unos desgraciados. Básicamente no hay posible redención para esos vatos. Son unos desgraciados, les gusta el caos, les gusta ver a la gente sufrir y son malos. Luego en el siguiente nivel tenemos a Jiwa y al papá de Seunjo, quienes tienen sentimientos buenos, pero no saben cómo tratarlos. Se dejan manipular por los de arriba, que en este caso Jiwa se deja manipular por Min y el papá de Seunjo se deja manipular por el Lord Song, que terminan haciendo cosas que no son buenas, ¿no? Terminan haciendo cosas que afectan a la gente que quieren, porque se da a entender más de una vez que el papá de Seunjo sí quería Seunjo, pero el Seunjo se le fue de las manos. Y también se da a entender que el trauma que tiene Seunjo, que se lo atribuye al papá, en realidad el papá ni siquiera sabía lo que había sucedido con Lord Song. Entonces él supo que mandó a su hijo básicamente a una terapia de conversión, pero no supo las atrocidades que sucedieron en la época o en el momento. Tampoco podemos juzgar a Lord John, es decir, el papá de Seunjo, porque en esa época que tu hijo hiciera todo ese tipo de cosas es que cómo chingado lo arreglabas. No es como hoy en día que digas, claro, es que hay que aceptar a los gays. Ellos no tenían esa mentalidad y no puedes juzgar a alguien que no tiene una mentalidad a la que la humanidad tardó en llegar. Entonces, claro, para él fue como hay que castigar a Seunjo, hay que tratar de volverlo al carril. Y cuando vio que el chavo no solamente no volvía al carril, sino que empeoraba, es donde ya llegó a estos momentos de decir cosas como ojalá no hubieses nacido, etcétera, que afectaban profundamente a Seunjo por más que dijera que no. Así que teníamos dos vatos que son súper manipuladores y luego dos vatos que son levemente redimibles como Jiwa y como el papá de Seunjo, ¿no? Y Jiwa me gustaba esto porque cuando se empezó a dar cuenta de la verdad de lo que estaba pidiendo, como que no lo había analizado bien, cuando le cayó el 20, quería echarse para atrás. El tema es que a veces cuando ya acabaste un hoyo,
no sabes cómo salir de él y terminas cavando más. Entonces yo me sentía muy empática con Jiwa, me gustó mucho como personaje y en mi cabeza tuvo un final feliz con el vato sin nombre. De hecho, la autora dijo que también ella piensa que tuvo un final feliz porque ya no tenían sentido traerlos de nuevo a la historia. Y aunque le costó todo a Jiwa, le costó su fortuna, su nombre, su nobleza, ese fue el acto de redención, o sea, fue perder todo eso, ese fue el castigo que tuvo Jiwa. Y al fin y al cabo creo que va a tener un final feliz porque era redimible. Y aquí entra una cuestión que puse en tela de juicio el otro día en un post de Facebook. Si no nos sigues en Facebook, tenemos un grupo de lectoras. También hablamos del podcast, pero es más grupo de mis lectoras que puedes acceder desde gabifigueroa.com. Te suscribes a mi newsletter y te llega el enlace para unirte al grupo. También tienes 2 relatos eróticos para descargar, por si quieres ahí echarle un ojo. Muy bien, en el grupo publiqué que yo no creo en esta dinámica de villano con enamorado de otro personaje. Y la gente me decía, no, es que hay un montón de historias donde el villano... Y yo decía, es que ese no es un villano. Y no lo pude explicar en ese post, así que lo voy a hacer ahorita. Los villanos son irredimibles. En su core, en su núcleo, son redimibles. Son seres que hacen el mal. Aparte están los antagonistas, aparte están los antihéroes, aparte está el protagonista villano. El protagonista villano es el que lleva la historia y normalmente ves rasgos redimibles de su personalidad. No es un monstruo inaccesible. Por eso yo siento que tanto el Dark Romance como los BLs tienen a un protagonista de claros oscuros, pero no tienen un villano protagonista. O sea, un villano de verdad te genera repulsa, te genera por autonomía repulsión, porque hacen cosas que te desagradan como ser humano. En cambio, por ejemplo, obviamente ves a Seunjo y dices, claro, le apuñaló aquí a este vato que no conozco, vale. Pero ves cómo tratan aquí un poco a poco, ves que se va enamorando, ves el trauma, ves que quiere redimirse, pero ya no sabe cómo, ves que se transforma y al final tú no tienes un villano enamorado, tienes un personaje redimido enamorado, que fue villano tal vez, que tuvo elementos villanescos, pero lo ves redimido. Yo no he encontrado historia donde el tipo sea un cabrón desgraciado villano total y la tipa está enamorada, el tipo está enamorado de él y sean felices. Porque para que el otro personaje se enamore de otro, para que él genere este tema de quiero a alguien, eso es, el poder del amor es transformador en este sentido. Bueno, por lo menos es mi filosofía, yo siento que el poder del amor es transformador, te puede transformar para mal o te puede transformar para bien. Si te transforma para mal y te vuelve la peor versión de ti mismo, por celos, por envidia, por posesión, usualmente no estás feliz de que el protagonista se quede con él si el protagonista es un buen tipo o una buena tipa, no sé. Entonces yo decía, vale, Seunjo no es un villano, Seunjo es reprochable al inicio, pero termina siendo o sea, yo termino enamorada de Seunjo. Yo no me enamoré de Seunjo a lo largo de la primera ni la segunda temporada, me enamoré de él más o menos en la tercera, y al final en la cuarta yo estaba así de que, güey, tal vez mataste a tu papá o no, que queda ahí como la duda. Pero te amo. Porque me encantó tu transformación, ¿vale? No vas a ser de mis semes favoritos definitivamente porque nunca fuiste un seme que me gustase, pero entiendo a la gente de que estaba así de que, güey, mi señor, porque sí, te genera esta sensación de que el vato, cuando se da cuenta que está enamorado de Nakyum, lo que quiere es conseguir el amor de Nakyum, y esta necesidad de estar con él, por favor, quiéreme, mírame, ¿qué tengo que hacer? Lo va domesticando, ese es el proceso. Como dije, incluso con Jiwa lo perdona, a pesar de todo lo que pasa y que Jiwa hace cosas que no debió haber hecho, lo perdona, porque tenía un vínculo con él y también de alguna manera era empático, a pesar de que por fuera demostrase que no, porque por fuera para sobrevivir a su padre, para sobrevivir a todo lo que le estaba pasando, tenía que actuar así. Y lo que demuestra que el tipo no era un loco psicópata, sino que lo estaban obligando de alguna forma a comportarse así para mantener tanto el poder que había tenido, porque sacó al papá y sacó al señor Song en plan venganza, a través de este manuscrito que los acusaba, no recuerdo de qué, para quedarse con sus posiciones y sus tierras. Realmente Seunjo no había conseguido nada por él mismo. Por eso es importante la transformación que lleva al final, porque siempre se habló de que Seunjo era un tipo muy inteligente. Entonces vamos a terminar este análisis de la segunda y la tercera temporada. Cosas que no me gustaron tampoco. Que Nakyum estuviera todo el puto día en peligro. Yo entiendo el tema de la damisela en desgracia, donde la secuestran una vez, vale. Pero una cosa que me dijo mi profesora de escritura hace unos días, yo le presenté el proyecto Los Dreamers, que es uno que estamos trabajando en el Gabiverso, en la membresía, que es como el proyecto al que tengo muchísimas ganas desde hace años, y le dije, mira, va a pasar esto en la primera temporada, esto en la segunda, esto en la tercera, y ella me decía,
yo en la segunda no haría esto, que era una cosa que le iba a pasar al protagonista. Y me dice, porque ya se lo hiciste en la primera. Entonces me dice, no ahogues a tu personaje 2 veces. La primera lo ahogas, la segunda lo quemas, la tercera le cortas un pie, ¿no? Que no le pase lo mismo para que no sea repetitivo. No es que no maltrates al personaje, es que lo maltrates de maneras diferentes, ¿no? Se oye muy sádico, ya lo sé. A los autores nos gusta maltratar a los personajes. El tema es que en Pintor Nocturno siento que a Seunjo le pasa lo mismo una y otra vez. Le secuestran a Nakyum, le secuestran a Nakyum, le secuestran a Nakyum, le maltratan a Nakyum. Todo es lo mismo. Lo ahogamos, lo ahogamos, lo ahogamos, lo ahogamos. Y era como, Nakyum, por el amor de Dios, que te pase otra cosa. ¿Vale? Que te pase otra cosa, porque cada rato están con que te van a matar y te secuestran, te van a violar y te secuestran, o sea, todo el tiempo era lo mismo, y hasta el final de la historia les pasa lo mismo, entonces era como si, creo que la autora no le varió mucho en lo que le podía pasar a los personajes. Bueno, dejando eso de lado, que me pareció muy repetitivo, sinceramente, y que también le quitaba puntos a Nakyum, incluso la vez que logra medio escapar, le seguían quitando puntos a Nakyum, era como, vato, eres la cosa más fácil de secuestrar, eres más fácil que yo que sé, que... Ay, es que no se me ocurre un ejemplo, pero es una facilota del secuestro, eres una puta del secuestro, le quedó Nakyum, de verdad. Así que... eso me pareció repetitivo. Lo segundo que no me gustó era el exceso de escenas sexuales, perdón. Yo entendí algunas, de hecho hubo algunas que yo justifiqué muy bien porque yo decía, es que esto tiene sentido que pase en este momento porque hay diálogos importantes y hay una transformación en la relación de los personajes que se podía ver a través de la fornicación, ¿vale? Principalmente hay una que es donde Seunjo se da cuenta que está enamorado de Nakyum y Nakyum como que está aceptando sus sentimientos justamente y están teniendo un encuentro sexual que yo estaba, te juro que yo en ese momento cuando empezaron a follar yo dije, ay no, otra vez. O sea, esa fue mi reacción, fue de, no mames, otra vez. Pero a través de la interacción te das cuenta que cambió su relación. Entonces eso es importante, es como, claro, porque ahora sí, Seunjo quiere complacer a Nakyum porque está enamorado de él y Nakyum quiere complacer a Seunjo porque está enamorado de él. Y me pareció muy bonito. Pero al siguiente capítulo hay otra escena sexual y yo así como, ya no, o sea, ¿esta qué aporta? Y había así un montón y yo estaba como, a ver, autora, tu manga se está alargando, tu manga se está alargando porque fornican cada capítulo, cada puto capítulo fornican, por el amor de Dios, stop. Son escenas muy buenas, está muy bien dibujado, pero stop, get some help, ¿no? También por eso me gustó tanto la cuarta temporada. La cuarta temporada carece casi totalmente de fornicación. Y la fornicación que hay es vital porque Nakyum acaba de pasar un trauma. Me gustó esa abordación, me gustó esa forma de abordar lo que sucedió, ¿vale? Tercera temporada. La tercera temporada termina con un momento icónico que era el punto al que quería llegar la autora, que es cuando Seunjo, por amor, básicamente por venganza, por odio, por lo que tú quieras, por primera vez por sentimientos de alguna manera nobles, termina matando gente. Y yo creo que todos hemos vivido una situación así en la que vemos a un ser querido vivir una vejación, vivir un maltrato, vivir algo que lo dañó y tenemos ganas de revenge, tenemos ganas de que la persona que le hizo daño a nuestro ser querido la pase mal, ¿vale? Ahora, pensemos en Seunjo, su opción fue vamos a matar a estos vatos que acaban de violar a Nakyum con o sea, mira, las mamás lo harían. Varias mamás, si pudieran encontrar al violador de sus hijas, lo harían, ¿vale? O sea, no vamos a juzgar a Seunjo por esa escena. Me parece lo más noble que hizo en todo el puto manga. No digo que matar gente esté bien, simplemente me refiero que contextualmente, dramatúrgicamente está chido. Está chido, ¿verdad? Adelante, Seunjo. Yo estaba así de que... mata a todos, se chinga a su madre. Ya la primera vez que Seunjo no lo hacía por él, lo estaba haciendo por lo que le hicieron a alguien más, ¿vale? Y Seunjo está totalmente dolido. Yo en esa escena sí estaba así de que, ay señor, porque ustedes saben que todo lo que son trigger de violaciones me generan un poco de shock. Entonces yo estaba como, ay maldita sea. Y me la pasé mal con los personajes en ese momento, porque al fin y al cabo la maldad que ellos estaban experimentando en gran medida no tenía nada que ver con sus con consecuencias de ellos. Nakyum fue la víctima de todo este puto asunto, porque Nakyum en ningún momento hizo nada para merecer lo que le estaba sucediendo. Realmente el problema fue juntarse con Seunjo, que era algo que él tenía también este miedo durante toda la temporada, cuando va escuchando, por ejemplo, a Hina, que es la hermana mayor de Nakyum, el hecho de que él le va a provocar dolor a Nakyum, y es verdad, porque Seunjo estaba arrastrando todas las consecuencias de lo que había hecho, del comportamiento que tenía, y encima acrecentado, porque pensemos en esto, algunas de las consecuencias que le suceden a Seunjo son desproporcionadas y el hecho de que el papá quisiera matarlo fue como válgame Dios, ¿sabes?
estaban como exacerbadas un poco de las consecuencias que estaba teniendo el pobre de Seunjo. Y ahora Nakyum era el que estaba embarrado. Y realmente el sufrimiento de Nakyum era el peor castigo para Seunjo. El problema es que Nakyum era la víctima porque, como dije, no tenía vela en el entierro el pobre muchacho, ¿no? Así que, por un lado fue como, pobrecitos, si me la pasé mal. Pero me gustó, ahí sí voy a decir, me gustó bastante esta transición que hubo de esa escena a las consecuencias de la cuarta temporada. Cuando Seunjo mata a estos vatos y termina la temporada, yo decía, ¿por qué terminó aquí? ¿Por qué no? Yo le hubiese dado unos 4 capítulos más. Eso hubiese sido mi decisión creativa. Le hubiese dado unos 4 capítulos más para decir que el papá tapó todo lo que sucedió. Nakyum se recuperó de lo que le sucedió. Y Seunjo, a partir de esto, cambió. Y la autora dijo, vamos a meter una temporada más. Entonces yo sí estaba como, ya cábate, por el amor de Dios. Pero me pareció muy buena la cuarta temporada. La cuarta temporada nos presenta las consecuencias a nivel físico y psicológico que tiene Nakyum, y cómo Seunjo es el tipo más paciente y más amoroso en un intento de ayudarlo a superar el trauma. Porque yo hasta ese momento sí estaba, les digo, yo estaba como en plan de baón, o sea, pura fornicación. Pura fornicación. ¿En qué momento se enamoraron estos vatos y nada más se la pasan follando? Y la cuarta temporada fue como, che, ahora sí estoy sintiendo que están enamorados. Muy bien, hablemos de la cuarta temporada. Como yo les decía, viene esta situación en la que Nakyum tiene un trauma y yo venía de ver una historia en la que solamente fornicaban, en la que solamente había dale, metesaca constantemente. Y yo decía, ¿en qué punto se están enamorando? ¿En qué? Te comentaban que pasaban tiempo juntos, pero era como un comentario, era como el montaje musical donde te enseñan que la pareja se enamora, una cosa así sentía yo. Y yo quería verlos. Entonces la cuarta temporada a mí me dio todo eso, me gustó por eso, porque Seunjo es el tipo más adorable en esa temporada en el intento de ayudar a Nakyum a superar el trauma. El tema es que no sabe cómo hacerlo. Él tampoco ha procesado su propio trauma. ¿Cómo ayudas a alguien más? Que por eso él decide dejarlo en la casa Kisaeng, porque cree que lo mejor es que esté lejos de él y porque además sabe que lo van a agarrar por haber asesinado a los personajes de la temporada pasada. Y Nakyum lo que tiene miedo es de el abandono, de que este ser destrozado que es él hoy en día, este ser que no puede darle lo que quiere a Seunjo, que para él se traduce en Metesaka, sea abandonado. Y yo creo que todos hemos tenido esa sensación de cuando somos el mayor desastre de nuestras vidas, cuando no podemos ni con nosotros mismos, cuando lloramos por todo. Yo soy una persona altamente emocional, altamente sensible, y tengo momentos de crisis muy dura y siempre pensaba, si yo le muestro esto a alguien, si alguien ve este ser que necesita de pronto muletas para andar, metafóricamente, emocionales o mentales, me van a abandonar porque soy mucho trabajo. Soy mucho trabajo. ¿Quién quiere estar con una persona que es mucho trabajo? Y eso genera miedos. Y yo como persona que lo he experimentado, obviamente sentí empatía con Nakyum, que yo decía, es que sí, o sea, yo también tendría miedo de que me estén abandonando porque soy un puto desastre, porque no puedo conmigo y porque me estoy básicamente dejando morir, porque Nakyum a partir del trauma no comía bien, no estaba bien de salud física, tenía muchos miedos, tenía insomnio, tenía pesadillas, era un desastre. Y Seunjo se portó como el tipo más adorable del mundo y estuvo ahí para él. De manera que, de alguna forma, obviamente, Nakyum no lo podía entender porque pensaba que lo estaban abandonando, y a tener este velo de me van a abandonar, todas las conductas que tenía Seunjo era de corroboración de que lo estaban abandonando. Y por supuesto, para Seunjo, que nunca tenía experiencia en querer a alguien y en tratarlo bonito, pues era como ¿cómo arreglo esto? ¿Cómo le digo a la persona que quiero lo que está pasando? ¿Cómo trabajo? O sea, no tenía ni idea de qué hacer con el trauma de Nakyum. Aunque quisiera estar para él, no sabía cómo trabajarlo. Entonces, fue bonito, me gustó. La única escena la principal, creo, escena de Metesaka que hay en esta temporada, tenía todo el sentido del mundo, era importante para ambos personajes y me gustó, a diferencia del resto de temporadas que era como, mira, tenemos porn, come porn, porn, ¿no? Era como, aquí sí tiene sentido y me gustó. Ahora, como dije, para mí llegar a esta cuarta temporada se me hizo muy largo. Se me hizo como que el camino fue como, alargándose, que yo ya quería que terminara y al mismo tiempo le estaba disfrutando bastante. Fue mi temporada favorita. Luego tenemos el tema que por fin se va a arreglar, el asunto del papá, el asunto de los malos. En la tercera temporada por fin vimos que se cargan al malo uno, que fue el Lord Mint, pero ahora esta temporada teníamos a la caca mayor, que era Lord Song, ¿no? Que era este psicópata que nada más quería ver el mundo arder porque tenía revenge, porque Seunjo le hizo lo que le hizo, a pesar de que él fue el culpable de que Seunjo le tuviese, ¿cómo se puede decir esto? Ganas de revenge. Así que en esta temporada, si mal no recuerdo, sucede que Lord Song le tiende una trampa a Seunjo
Como les dije, es como yo sentía que era desgracia más desgracia, otra vez secuestran a Nakyum. En esta ocasión le dicen a Seunjo que mataron a Nakyum y que lo arrojaron al mar. Yo, obviamente, hasta ese momento ya estaba yo muy comprometida con la historia y a pesar de que yo sabía que iba a terminar bien, porque yo, como dije, nunca tuve dudas, si era como, a la madre, ¿cómo la autora los está haciendo pasar mal? Y, repito, los estaba haciendo pasar mal de manera muy repetitiva. Es decir, siempre era lo mismo, siempre era, te voy a secuestrar a Nakyum, voy a dañar a Nakyum, voy a matar a Nakyum. Siempre era lo mismo, entonces ya era como otra vez debieron hacer otra cosa. Y entonces me gusta el momento final en el que, ¿cómo vamos a quitar a Nakyum a Seunjo? Lo vamos a acusar de tus crímenes. El papá dice, hay que al salvar la familia, hay que salvar a este pendejo otra vez. Vamos a tomar a alguien y vamos a un chivo expiatorio al que le vamos a dar todos los crímenes que cometió Seunjo. Y elige al pintor. No sé si lo hace de manera premeditada, sabiendo que Seunjo estaba enamorado de él, o lo hace nada más porque es el que tocó y dijo, mira, este queda bien. Pero lo acusan a él de todos los asesinatos y Nakyum se entrega. Vale, yo en esa escena estaba como Nakyum, por el amor de Dios, Nakyum, por el amor de Dios, porque él escucha que Seunjo lo van a asesinar porque lo van a ¿cómo se llama? Ejecutar por lo que cometió. Y entonces está así de que, no, entrégame a mí. Y yo estaba así de que, a ver, yo entiendo que estés enamorado del tipo, entiendo que no quieras verlo muerto, pero ¿en qué momento, sin duda alguna, sin momento, dices sí, yo cometí todos los crímenes? Yo siento que esto fue más que por amor, fue por culpa. O sea, la culpa es una emoción que mueve muchísimo a la gente y Nakyum de alguna manera siento que sí sentía que tenía responsabilidad en algunas cosas que habían sucedido porque lo habían secuestrado. Y entonces dijo, bueno, que me acusen a mí, que me azoten a mí, que sea lo que tenga que ser. Y por supuesto, Seunjo, él acababa de recibir la noticia de que Nakyum había muerto y había sido arrojado al mar. Entonces yo estaba así de que, güey, pobre Seunjo, te acabas de enterar que el hombre que amas está vivo, pero ¿a qué costo? ¿Vale? ¿A qué costo? Está vivo, pero ahora ha sido acusado de todos los crímenes que tú cometiste y va a ser ejecutado por los crímenes que tú cometiste. Entonces ya no solamente era una situación de romance, la que yo vi aquí, me gustó, yo siento que fue una sensación de culpa, de toda la maraña de cosas que habían sucedido, los golpeaban a los dos. Y Seunjo se tenía que hacer responsable. Entonces, al fin y al cabo, regresa con el papá a pedirle ayuda, baja la cabeza, acepta humildemente volverse su sirviente, que era algo que el hermano ya le había recomendado, y él lo hace por amor, no lo hizo por su orgullo herido de la vez pasada, no lo hizo por el trauma que tenía, lo hizo porque quería salvar a la persona que amaba, porque no merecía pagar los platos rotos que había hecho él. Entonces, a mí me gustó esa escena, me gustó que el papá ayudar a Seunjo, pero al fin y al cabo se tienen que separar porque ahora Seunjo va a ser como la mascota del papá. Y aquí viene lo otro interesante. Siento que el final fue apresurado en el sentido de que, a ver, le diste un montón de tiempo a otras cosas que eran menos relevantes. Yo creo que más que apresurado, siento que no estuvo bien balanceado el tiempo que le dedicó a cada cosa, ¿vale? Entonces, claro, en la cuarta temporada todo como que se avalancha y de pronto de la separación de Nakyum con Seunjo, de lograr que liberen a Nakyum de la prisión y se coloque a Iduin como el chivo expiatorio, por cierto. Bien hecho, autora. Todos odiábamos a ese cabrón, todos lo odiábamos. Era como el que no es malo, pero al mismo tiempo es un pusilánime desgraciado, hipócrita y quiere que se muera. Y me acuerdo que en los comentarios la gente decía, ay, es que ¿por qué no se murió en la temporada pasada? Yo ya lo esperaba muerto cuando vuelva a aparecer en la cuarta. Y era porque iba a ser el chivo expiatorio, iba a ser el que íbamos a meter en el final para salvarnos a todos el pellejo. Entonces me pareció muy buena jugada de la autora, pero es verdad que el tiempo que pasa entre esa escena y el final es un capítulo, y entonces sientes como que desbalancea. Pero a mí me parece que estuvo bien porque alargarlo más ya era demasiado. O sea, alargar más la separación y otra vez todo era too much. Entonces nos dejan con esta separación dolorosa que a mí sí me pegó. Y luego nos muestran que Seunjo consiguió cosas por sí mismo. Y eso me encantó. Yo creo que ese era algo que también debía mostrar la autora. Me hubiese gustado verlo un poco más porque al inicio tenemos que Seunjo se quedó con las posesiones del papá, la casa, el dinero, el prestigio de alguna manera, y sacó al papá patadas a través de un documento que le comprobaba ciertas cosas al papá, que era con lo que lo chantajeaba. Realmente nada de lo que tenía Seunjo le era propio, y ese era un trauma que también tenía Seunjo, que lo ve reflejado el sirviente, que es el sirviente Kim, que le dice, es verdad, usted se obsesionó de alguna manera con Nakyum porque sabía que lo único que tenía en esta casa era
Nakyum. Todos los demás, los sirvientes le tenemos miedo. Los sirvientes estamos aquí no por devoción a usted, sino por el apellido que tiene, el dinero que tiene. Y todo eso lo ha conseguido a partir del papá. Nada lo construyó usted, nada es suyo. Más que el vínculo que tiene con Nakyum. Entonces, cuando Seunjo nos van explicando desde muy temprano en la historia que el tipo era un genio, ¿vale? Tenía una caligrafía que podía haber entrado a cualquier tema puesto gubernamental, había leído muchísimos libros, todos que estaban en su biblioteca los había leído, era un tipo letrado, era un tipo sabio. El problema es que lo fregó la infancia, el trauma que le vino le desembocó en estas acciones contraproducentes para sí mismo, pero tenía todas las herramientas, simplemente que estaba tan atado al pasado, como le dijo su hermano, que no podía mirar al futuro. Y a partir de enamorarse de Nakyum, y él se lo dice en el momento en la celda, le dice: yo sin ti no soy nada. No es porque no sea nada, es porque sin él no hay una visión de futuro. Él no tenía ninguna visión propia de futuro. Todo estaba atado al padre, todo estaba atado al rencor, a hacerlo pasar mal al papá por lo que le hizo, y siempre estaba como una constante venganza autodestructiva. En cambio, cuando conoce a Nakyum, se enamora de Nakyum, ya abordé esto más atrás, él empieza como a ver hacia el futuro, empieza a ver algo para él, y por eso es que decide escaparse en el momento de la tercera temporada, cuando decide que se escapa, es porque ya había renunciado a todo lo demás, y eso me pareció que era la evolución de Seunjo. El tema es que pues se vuelve a atar al papá, y luego lo vemos, ahora sí, por sus propios medios, conseguir todo. Se vuelve el alcalde. Se vuelve el alcalde por sus propios medios. Sí, perteneció a una familia de abolengo, eso nunca se lo iba a poder quitar, pero todos los exámenes y todo lo consiguió él con el puntaje más alto. La muerte del papá queda ahí ahora sí que a referencia del espectador. ¿Tú crees que lo mató Seunjo? ¿Tú crees que lo perdonó? Es cosa que va a quedar a tu interpretación, si es que la autora nos saca un spin-off o una aclaración. Y a mí me parece que eso está muy padre, como dejarlo al aire. Es como, vale, Seunjo es un tipo respetable, la gente lo aprecia, se ve mucho más centrado. Yo cuando lo vi en la escena final sí dije: ay mi señor, sí dije: estoy tan feliz por ti, porque lo vi tan centrado. Y cuando dice abrázame, yo sí estaba así como que se me salían las lagrimitas, y dije: me cayeron mal los dos, pero sí me comprometí, quiero que sean felices. Así que fue como, me alegré por Seunjo. ¿Mató al papá o no lo mató? Queda a discreción del lector. Mi teoría es que sí lo mató. Yo digo que sí lo mató porque era muy joven, vomitó sangre, etc. Pero si no lo mató, también queda bien. También queda bien porque ya le tocaba. O sea, si el vato no se hubiese muerto, Seunjo tendría que seguir esperando. Entonces yo siento que pues así sí está como bien advertido que lo haya matado. Y si no lo hizo, era algo que se merecía Seunjo ya en ese punto de la historia, tener su happy ending. Entonces, ¿me gustó el final? Sí. Insisto, siento que se alargó bastante, pero la temporada 4 es mi favorita. El final también me gustó, demostró que Nakyum estaba esperando a Seunjo, estaba esperando volverlo a ver, se había enamorado de él. El tema es que yo nunca sentí por qué se enamoró de él a lo largo de la historia. Me faltó mucho con Nakyum, como voy a repetir, pero me gustó verlo como ya en su centro trabajando, haciendo cosas, libre de este síndrome de Estocolmo que podríamos decir, porque ya la última decisión, ya habían pasado años, nunca nos explican cuántos años pasaron, pero ya han pasado años y Nakyum se ha mantenido esperando a Seunjo, y Seunjo ha estado trabajando para volver a encontrarse con Nakyum. Entonces yo creo que esa es como la especie de, llamémoslo así, de prueba del tiempo a la que se someten los personajes para tener su final feliz. Así que me gustó en términos generales. Si quieres ver todo el demás análisis, te invito a que vayas a mi podcast, y también puedes entrar a gabifigueroa.com para revisar todo lo que tengo para ti por ahí. Y dime tú, ¿qué opinaste del final? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Te pareció alargado, no te pareció alargado? Cuéntamelo por aquí. Regresando al punto del final, yo creo que estuvo bien. Cuando terminé de leer Pintor Nocturno, viene la parte donde Byung-duk habla de sus notas y de lo que le pasó y de lo que no le pasó, y me llamó mucho la atención, y aquí les voy a contar 3 cosas que me encantó de la nota de autor de Byung-duk. La primera es que Byung-duk quería tener éxito. Fue muy clara y le dijo a su editor: yo quiero tener éxito, por favor ayúdeme, guíeme. Ella había propuesto Pintor Nocturno con 2 versiones, un borrador en el que tenía un tono cómico y un borrador en el que tenía un tono serio. Y se las lleva al editor, y el editor le dice: mira, la verdad es que las historias de comedia no les va tan bien, ¿vale? No son tan populares como la gente quiere creer, son mucho más populares las historias de tono serio, pero si te cuesta trabajo. Y Byung-duk le dijo: no, o sea, sí me cuesta trabajo, no se me da la histórica, tengo miedo de fallar, pero quiero tener éxito. Si usted me recomienda esta historia, nos vamos por esta historia. Y entonces Byung-duk propone esos 2 borradores y toma el que le parece que tiene más futuro comercial. Y esto, por eso es que yo dudo muchísimo que Byung-duk haya pensado en algún momento terminar Pintor Nocturno con una tragedia, porque
ese tipo de historias BL, se sabe qué es lo que vende, se sabe qué es lo que no vende, se sabe qué es lo que gusta más al público y lo que no. Un final trágico en una historia de este tipo iba a generar que la próxima novela de Byeon-duk no fuera tan popular. No es como Minhwa, ¿vale? Y estamos hablando de que Minhwa en este momento es la autora más vendida, no solamente de Lexin, sino de todo el mundo BL coreano, manhwa. Así que la aspiración normalmente es los números, las cifras de Minhwa. Y Byeon-duk tomó la misma trama que Jinx y que BG Alex. No hay una diferencia en ese tipo de tramas, por tanto el final no podría ser diferente. Byeon-duk los hizo sufrir mucho más y hubo metidas mucho más dramáticas porque había un contexto sociopolítico que permitía ese tipo de interacciones y mucho más drama, lo que me pareció muy bien, pero no los iba a terminar matando a los dos. No me la creo. Si lo llegó a decir en algún momento fue marketing, no me creo que lo haya pensado. Y si lo llegó a pensar en algún momento que tal vez era su punzada creativa, que ella dijo, che, tal vez deberían acabar muertos. O sea, tal vez la historia me pide que terminen muertos. Pero a nivel comercial eso era un suicidio, ¿vale? Entonces, por eso es que les digo, igual sí lo pensó y después lo tuvo que analizar más y lo habló con el editor y tomando en cuenta los objetivos que tenía Byeon-duk, que era, quiero que mi cómic triunfe, no los iba a matar. Ahora, volviendo al otro asunto, Byeon-duk me encantó porque presenta estos dos bocetos y es algo que me está pasando a mí con una de mis historias. Se llama, bueno, le puse de título Proyecto Los Dreamers. De hecho, por aquí creo que tengo una imagen, pero no sé todavía. Estoy chismeando cosas que igual a nadie le interesan, pero Proyecto Los Dreamers es una historia en la que empecé a trabajar desde antes de mi primera publicación, que fue, bueno, antes de Aidan y Liam. Antes de Aidan y Liam yo tenía muchísimas ganas de trabajar una historia policíaca, con temas ahí como medios dramáticos. Y justamente subí el primer capítulo piloto al Gabiverso, se los presenté a las chicas del Gabiverso y les propuse 2 tonos. Yo no sabía que esto lo había hecho Byeon-duk, pero justamente yo les decía a ellas, es que tengo 2 ideas, la historia es la misma en teoría, pero el tono con el que voy a tratar las historias es totalmente distinto. No sé si me voy por algo más light, más cómico, o si me voy por algo más, más serio, ¿sabes? Ay, aquí está. Para quienes están en YouTube, ahorita están viendo como que tenía yo del proyecto. Y justamente subí estas 2 versiones y les dije, ayúdenme a elegir. Porque claro, Byeon-duk tiene a su editor que le dice, conocemos la plataforma de Lexin, conocemos a los autores y a los consumidores de BL, entonces yo te recomiendo que te vayas por este lado. Pero yo no los tengo. Yo me aferro a mis lectoras y les pregunto, oigan, ¿ustedes qué piensan? ¿No? Porque yo me iría por esta idea, pero igual y no funciona tanto. Entonces me llamó mucho la atención ver que Byeon-duk, a la que le fue tan bien con Pintor Nocturno, que es una autora actualmente ya reconocida del género, también tenía estas mismas dudas y también estaba pensando en este tipo de cosas y también estaba proponiendo diferentes versiones de una misma temática, que es un pintor que dibuja escenas eróticas con un noble. Así que bueno, eso les quería comentar, porque si quieren analizar el Gabiverso, también se los presento por aquí. Creo que no había yo hablado de Gabiverso en ningún lado en el podcast, así que si les gusta este tema de unirse a mi membresía, tenemos reuniones mensuales, tanto en el club de lectura como en... ¿Cómo se llama esta cosa? La misa mensual, le digo, que es como nos reunimos todas para platicar. Así como si fuéramos amiguis, divis, rikis, fuyoshis, nos reunimos a chismear de eso. Así que eso en términos generales. No sé qué más decir de Pintor Nocturno, o sea, vuelvo al mismo punto. Estuvo bien la historia, me gustó. No quisiera tratar este tema otra vez de los BL tóxicos, que si están bien, que si están mal. Creo que haré un podcast específico sobre si las fuyoshis somos capaces de separar ficción de realidad. ¿Qué pienso actualmente de ese tema? Pero también pienso que está muy cañón estar todo el tiempo analizando éticamente, moralmente, los valores no dramáticos de lo que estamos consumiendo de una novela o de una literatura. Es como, yo qué sé, decir que el Romeo y Julieta no debieron morirse por amor en la novela, en la obra de teatro, porque eso no está chido y eso nada más provoca o incita al suicidio romántico. Puede que sí, puede que no, pero dramáticamente estuvo muy interesante lo que pasó con Romeo y Julieta, a tal punto que marcaron a todos los escritores que vinieron después de Romeo y Julieta, ¿no? Marcaron la tragedia romántica. Y eso no tienes que revisar el perfil psicológico de los personajes, ni analizar si está bien, si está mal. Es como funciona en el mundo de la ficción que se planteó. Y en el caso de Byeon-duk y de
de Mingua o de todas las autoras que escriben personajes que son bestias y que van a ser domesticados por el poder del amor. El punto no es decir, chicas, conviértanse en centros rehabilitativos de hombres poderosos, ¿cómo se dice esto? Soporten el abuso y demás, porque eventualmente van a cambiar. ¿Sabes? Me quedo un poco como sí, no, porque al fin y al cabo también es como la fantasía y yo soy una persona que le gusta mucho la exploración de la fantasía. Por ejemplo, cuando Seunjo mata a estas personas en el final de la tercera temporada, yo lo que pienso es, oye, qué mal estuvo, Dios mío, es que matar está mal, ¿no? O sea, es que esto está incitando a la violencia y a matar gente. Ok, pero también es una parte de todos nosotros, como dije, en el que tenemos ganas de revancha, en el que tenemos ganas de hacerle daño a alguien que hizo daño de manera injustificada y que es una sensación que al fin y al cabo está ahí y que muchos, por situaciones contextuales, por su propia ética, por la legalidad de sus países, etcétera, tuvieron que vivir una injusticia que nunca tuvo ninguna especie de escarmiento de parte de otras personas, tal vez ni de la justicia, ni de ustedes mismos, ni del karma, como le dirían por ahí. Esta idea de que a las personas malas les ocurren cosas malas parece que no siempre funciona y a veces te deja con esta sensación de ¿por qué? Y son frustraciones que luego se acumulan ahí en el fondo del pecho. En mi caso no sé si me ha pasado, creo que no, pero aún así puedo empatizar muy bien con esa situación. También como ya hablé de Nakyum, este rollo de, mira, yo sí siento que el personaje tenía personalidad, se fue diluyendo, siento que al fin y al cabo me quedó un poco corto para la historia y Seunjo realmente cargó con todo el arco dramático, lo cual me parece interesante porque realmente por eso es que uno se encariña con el personaje porque lo ves atravesar todas estas cosas y lo ves crecer como persona, intentar volver al camino del Señor, por así decirlo. Y te la pasas bien viviendo el arco de intento de ascenso de Seunjo. No sé si está bien escrito al fin y al cabo, o sea, no sé si puedo decirlo ahorita analizándolo así, de que el inicio al final, principalmente porque el arco de de esfuerzo de Seunjo que vemos en el final, en los 2 capítulos finales, no lo vemos nosotros, simplemente vemos las consecuencias, es decir, tenemos a Nakyum diciéndonos, oye, ¿qué crees? Pues fíjate que se volvió el tipo más ¿cómo se dice? De su generación, el que tuvo el puntaje más alto y también se volvió alcalde, pero no vemos ese proceso de Seunjo de tomar esa decisión, simplemente es como que la escuchamos y creo que está bien para la historia, o sea, yo creo que si lo hubiesen metido sería como X, muy largo, no venía el cuento para lo que nos estaban contando, nosotros queríamos saber de, güey, ¿qué pasó con Nakyum y con la historia de amor, ¿no? Que es por lo que venimos. Así que en términos generales creo que es por ahí donde va la historia. Siento también que hubo un desbalance en cuanto a tiempos, muchas escenas sexuales para mi gusto, los personajes no me encariñé tanto con ellos como me hubiese gustado, insisto, Nakyum al inicio fue como interesante, después ya no tanto, y Seunjo cargó con toda la trama de Pintor Nocturno, entonces le pido mucho al personaje, el pobre, en ese sentido, como personaje, y repito, para lo que cuesta Lenshin todos los capítulos, a menos que lo hubiese yo leído semana tras semana, es decir, estuviese yo pagando semana tras semana y me pueda yo llevar la light, así de que, bueno, pues en un mes me gasto nada más 3, 4 capítulos o 2 capítulos dependiendo de las actualizaciones. Me tengo que chutar todo esto en un fin de semana y comprar los 120 y pico capítulos, no lo hubiese yo hecho. No repetiría la acción. Aún así me gustó un montón. Cuéntame tus percepciones, cuéntame qué te pareció Pintor Nocturno. Obviamente, les digo, van a salir más historias como Pintor Nocturno. Creo que lo único novedoso que tuvo Pintor Nocturno en ese sentido fue la ambientación, que fue en un periodo Joseon, que fue en un drama histórico, por así decirlo. Pero fuera de eso, es la misma trama que hemos visto 1000 veces. Simplemente que hubo cosas que lo hicieron más interesante, como el exceso de drama o el exceso de situaciones angustiosas porque el contexto lo permitía, y muy buenas escenas dibujadas a nivel erótico, aunque hoy en día en los manguas BLs eso ya es cada vez más común, que haya autoras que le imprimen muchísima fuerza a esas escenas, porque saben que son las escenas que luego más venden. Y fuera de eso, no tengo mucho más que decir de Pintor Nocturno. Fue una buena experiencia que yo creo que si hubiese vivido con el resto de lectoras de manera mensual o semanal, hubiese sido todavía más interesante, pero yo creo que en mi caso me hubiese aburrido muchísimo, porque sabía para dónde iba, había mucho relleno erótico para mí, entonces yo creo que nuevamente lo hubiese abandonado. Si lo hubiese yo tomado otra vez la segunda temporada, como yo venía leyendo los capítulos así, lo hubiese yo abandonado nuevamente. Entonces, no sé si decirles que me gustó o no.
porque mi veredicto es ese. Así que gracias por haberme acompañado en un nuevo episodio de esta ocasión. Nos vemos en la siguiente emisión, que puede que sea una entrevista, porque ahora vamos a incluir entrevistas en este podcast. Por favor, si tienes la oportunidad, califica este programa, pásate por el blog. Yo estoy intentando retomar Fuyoshi Senpai, pero me gustaría saber si realmente es algo que les interesa a ustedes continuar con este programa, o estoy aquí fácilmente llevando un día de mi vida a la semana produciendo este programa, porque me lleva varias horas, tanto las entrevistas como todo este proceso de leer el cómic fueron 3 días, hacer este programa son varias horas, más la edición, más todo lo que tiene que hacerse. Así que, por favor, si tienen la oportunidad, cuéntenme qué les pareció el podcast, cuéntenme qué les pareció la historia, visítenme en gabifigueroa.com, y si les gusta mi contenido, igual les gustan mis historias, mis relatos, pueden empezar por ahí. Tengo 2 relatos publicados, que uno es una llamada perdida a un número incorrecto, y el otro es Besos Sabor Demonio. Están totalmente gratis en mi página web, simplemente tienen que suscribirse y ya están accediendo a él. Y una vez que ya me lean ahí, pues pueden decir, vale, ¿me interesa lo que tiene que contar Gaby o no? Y bueno, ya para finalizar este episodio que está inaugurando nuestra 7ª temporada, quiero mandarle saluditos a las personas que ya están conmigo en el Gabiverso, que ya me acompañan en este proyecto, que es Maya Villa, Anikshu, Karen Chavarría, Ashley Hernández, Evelyn GR, Dani Luna, Nunchi, Shironeko, Angie Gabriel, Moon Black, Ariyami, Yasmín, Andrea Valdés, Jessica Guerrero, Jennifer Aguilar, Angie Garcilaso, Katy Jiménez y Antonio. Muchísimas gracias por permitirme continuar con este programa. Gracias a que ustedes están sumergidos en el Gabiverso, puedo seguir haciendo podcast y voy a poder escribir mucho más. Así que no tengo más que flores y ramos y besos para todos ustedes por acompañarme en este proceso. Así que les mando un saludo muy fuerte y que esta temporada 7, dicen que es número de la buena suerte, creo, nos acompañe y sea súper muy buen año tanto para el podcast como para nuestras vidas personales. Besitos, besitos y nos vemos en una siguiente emisión de Fuyoshi Senpai. Bye bye.